Buenas tardes, mi nombre es Daniel Rocador Araúz y yo les voy a exponer sobre mi ítem 2 que vendrían a ser las columnas. Como objetivo tenemos explorar la importancia de las columnas como elementos estructurales verticales que no solo soportan carga, sino que también contribuyen a definir el orden, ritmo y proporción de los espacios en una edificación. La exposición busca profundizar en cómo el diseño, la ubicación y el tratamiento formal de las columnas influyen en la percepción visual del espacio sin descuidar los aspectos técnicos de su construcción, como el armado, el encofrado y el vaciado. Como alcance tenemos que en esta exposición se pretende explicar los pasos de construcción y aplicación de columnas, destacando su importancia desde una perspectiva arquitectónica. Se analizará desde las normativas hasta las variaciones que puedan tener. En cuanto al organigrama, tenemos al gerente general, que es al que se le llega a dar todos los avances que tiene la obra. Luego tenemos al director de obra, que es el que está a cargo de todo lo que vendría a ser el ingeniero eléctrico, ingeniero hidrosanitario, a los arquitectos y los residentes. Y luego estamos nosotros, que vendríamos a ser los pasantes, que estamos a cargo del residente. Pero en sí estamos a cargo del director de obra. Luego vendría el contratista, que es el que llega a contratar, ¿no?, a todos los trabajadores que están en la obra. Y luego vendría el capataz, que es el que manda, ¿no?, ya a los maestros albañiles, a los eléctricos, sanitarios y a los pintores. En cuanto a normativas, tenemos la norma boliviana ASI 318 SUS-14. Es una norma técnica que regula el diseño y construcción de estructuras de concreto armado y pretensado. Es ampliamente usada a nivel internacional, incluyendo Bolivia, como base para el cálculo estructural de edificaciones, especialmente cuando no se cuenta con una norma local específica o cuando se requiere un diseño más universal. Luego tenemos la norma boliviana 1225001, que es la norma boliviana oficial que regula el diseño y la construcción de estructuras de hormigón armado y pretensado. Luego tenemos la norma boliviana 111003. Esta norma establece los requisitos para que una edificación resista sismos particularmente relevantes en zonas como Santa Cruz, zona sísmica 2B, según normativa boliviana 111003. En cuanto a los equipos de seguridad, tenemos el casco, los lentes de seguridad, los guantes y las botas de seguridad. Pero estos no todos los albañiles llegaban a usar, a no ser que venga el gerente general. Cuando aparecía el gerente, ahí a todo el mundo se lo veía con casco, lentes de seguridad, etcétera. En cuanto a las herramientas, tenemos la madera de encofrado, el fierro, las tenazas, carretilla, los clavos y el alambre de amarre. En cuanto a los equipos utilizados, tenemos la torre grúa, la mezcladora y la vibradora. Bueno, en cuanto al antes, tenemos la revisión de planos estructurales, que se verifican las dimensiones y cantidades de barras, el tipo de acero, estribos y detalle del armado según los planos. Luego tenemos el replanteo en obra, que se marca en el terreno la posición exacta de la columna con medidas y niveles. Que esto en sí se hizo más fácil porque ya venía amarrado en el cabezal, ¿no? Luego tenemos la preparación del acero de refuerzo, corte y doblado de barras longitudinales y estribo. Luego tenemos la selección del acero adecuado según normas y planos. Y la limpieza del acero, ¿no?, el libre de óxido, grasa o suciedad. En cuanto al durante, tenemos la colocación del acero, que se arma la estructura de acero, las barrillas longitudinales, estribos, en la forma y tamaño especificados. Luego tenemos el amarre del acero, que se asegura con alambre para mantener la forma durante el vaciado del concreto, que estos llegan a amarrarse, ¿no?, los estribos en las barras longitudinales y también amarrarse en el acero que vendría a estar en el cabezal, ¿no? Y luego tenemos la colocación del encofrado. Antes de la colocación del encofrado, eh, primeramente, una vez amarrados los aceros de la columna a los aceros del cabezal, llegan a vaciar primeramente el cabezal y para luego posteriormente, después de que se fragüe y se cure el cabezal, posteriormente recién llegan a colocar, como se ven en las imágenes, el encofrado. Y luego tenemos el después, ¿no?, que es el colocado vaciado del concreto, que se vierte el concreto en el molde, cuidando que no hayan vacíos ni segregaciones.
En, en cuanto al encofrado, primero se usó la tradicional que vendría a ser de madera, pero luego llegaron unos moldes de acero, como aquí se ven las imágenes, que estos sí yo lo vi más eficiente porque venían atornillados y no se perdía mucha mezcla como vendría a ser en el de madera, ¿no? Y bueno, luego tenemos el vibrado, que se usa un vibrador mecánico para compactar el concreto y eliminar burbujas de aire. Luego tenemos el curado del concreto, que se mantiene húmedo el concreto durante varios días para asegurar un buen fraguado y resistencia. Y luego tenemos el retirado del encofrado, que se quita el molde una vez que el concreto se ha alcanzado una resistencia adecuada según especificaciones. Y finalmente tenemos la revisión final, que se inspecciona la columna para verificar su forma, dimensiones, alineación y acabado superficial. Que aquí, como se ven en las imágenes, se usó dos tipos de columnas que vendrían a ser la tradicional, ¿no? La cuadrada y una circular, que más adelante voy a explicar un poco sobre eso. En cuanto a los planos de columna, si bien no pude tener acceso a completamente, sí me mostraron un plano y le saqué fotos, ¿no? Y lo escaneé, que en sí vendrían a ser 59 columnas de 15 por 30 y de 30 por 40. Que como dije, se usaron dos tipos de columnas, que es la tradicional y una circular. Y bueno, como variable tenemos las columnas de acero, que son elementos verticales hechas de perfiles metálicos como I, H o en forma de I, de H o tubos normales, utilizados para soportar cargas en estructuras que se caracterizan por su alta resistencia, ligereza y facilidad de montaje. Son ideales para construcciones de gran altura, naves industriales y edificios donde se requiere rapidez y eficiencia estructural. Sus ventajas es alta resistencia como menor sección que otros materiales, menor peso estructural, lo que reduce la carga sobre cimentaciones, montaje rápido, limpio, ideal para obras con poco tiempo, versatilidad en el diseño, permite formas y soluciones modernas, reci- reciclables, lo que las hace más sostenibles en términos ambientales. Y en cuanto a las desventajas, tenemos la corrosión si no se protegen adecuadamente con pintura o galvanizado, costos más altos en comparación con concreto en algunos casos, la baja resistencia al fuego que requieren recubrimientos especiales y la transmisión de vibraciones y ruidos si no se aíslan correctamente. La siguiente variable sería las columnas circulares, que en sí se usaron estas columnas en la construcción, que son columnas con sección transversal redonda y se utilizan tanto por razones estructurales como estéticas. Su forma permite una distribución uniforme de esfuerzos, lo que las hace ideales para resistir cargas axiales. Son comunes en estacionamientos, espacios abiertos y diseños con estilo moderno o elegante. En sus ventajas tenemos que distribuyen mejor la carga alrededor del eje, buen comportamiento en compresión, estéticamente suave y armoniosa, ideal para espacios donde se desea fluidez visual. Y en cuanto a las desventajas, tenemos más difíciles de encofrar, requieren moldes especiales, menor aprovechamiento del espacio en esquinas o uniones y pueden ser más costosas de ejecutar que las rectangulares. En cuanto al sistema integrado de gestión, seguridad ocupacional y seguridad medioambiental, esto sería el ocupacional, que en el control de capacitación previa al proceso constructivo no tuvo capacitación a plan de contingencia, sí. Personal capacitado en el uso de equipos, sí. Tuvo control de orden y limpieza, sí. Control de EPP en trabajadores, sí. Uso de cascos, sí. Botas de seguridad, sí. Guantes de seguridad, sí. Gafas de seguridad, no llegaban a usar todo. Y ropa de trabajos, algunos hasta sin polera hacían, a no ser que esté el gerente general, como dije anteriormente. El cinturón porta herramientas, sí, pero no todos. Y el control de orden de limpieza durante la ejecución, sí, cumple. En la seguridad del medioambiental
Tenemos el depósito de residuos de escombros en un vertedero, sí, cumple. El retiro adecuadamente de agua producto del desarrollo de la actividad, cumple. Retiro de sustancias peligrosas también. Materiales reutilizables, sí, cumple. Y la limpieza del lugar, sí, cumple. En cuanto al presupuesto y tiempo de ejecución, si bien no tuve acceso a eso, no me lo llegaron a dar, saqué, ¿no? Lo que vendría a ser un presupuesto de obra gruesa. Y vendría a ser este. En el análisis desde la perspectiva arquitectónica, tenemos las columnas no solo cumplen una función estructural, sino que también son elementos clave en la definición del espacio. Ayudan a organizar la planta, marcan ritmos visuales y refuerzan el estilo del diseño. Su forma, proporción y materialidad influyen en la percepción del entorno, aportando carácter, elegancia y monumentalidad. Además, pueden enmarcar recorridos, separar ambientes sin muros y generar una identidad visual dentro del proyecto. En cuanto a las recomendaciones, tenemos el control del armado, revisar que las armaduras longitudinales y estribos cumplan con el diseño, estén bien atadas y con la separación correcta. Que esto nos ayudaba, ¿no? Nosotros nos mandaban un poco a nosotros a medir la distancia que tenían los el acero, los fierros, para ver si cumplían. Al igual que también nos mandaban a hacer lo que vendrían a ser las probetas. Luego tenemos la supervisión constante, que es contar con un profesional técnico en obra que verifique cada etapa del proceso. Que como dije, eso, si bien el director de obra sí lo hacía, mayormente nos mandaba a nosotros con el residente, ¿no? Para verificar la distancia que tenían de acero a acero y ver si cumplían. En cuanto al glosario, tenemos el colar, que es la acción de vertir el hormigón en un encofrado, la choclera, que se utiliza como si fuera tiza para marcar espacio, el espadines y mariposas, que son seguros para que el encofrado no se abra durante el vaciado. Gracias.